descargué al Moodle el tema de hoy, que nos quedan las Buen últimas día, buen día. de medidas de Buen resumen. día. Y un ejercicio para hoy. Esperamos unos minutitos y ya pasamos. Ahí está Andrés. Bueno, buen día para los que recién se sumaron. Martina Acosta, Acá. Lucas Aipurú, Acá, Ingrid Almeida, Andrés Alves, recién se Acá. sumó, Emilia Amarilla, Acá. Bruno Aifasoró, está acá también. Mariana Balda, Acá. está Clarina, bien. Valentino Berta, Acá. Melina Calvete, Nicole Cambio, Caroline, Franco Cardoso, Acá. Gabriel Corvo, Acá. Sol Correa, Acá. Bruno Correa, Acá. Federico Correa, Acá. Faustino de León, Acá. Priscila Delgado, Acá. Ezequiel Durán, Tiago Enrique, Acá. Enzo Faúndes, Acá. Francesco Fasalari, Macarena Fernández, Acá. Julieta Fernández, Acá. Santiago Glatti, Sofía Gómez, Acá. Julieta González, Acá. Antonella González, Presente. Tomás Walde, Acá. Bruno Lezama, Santiago Linares, Acá. Ana Lucero, Sofía Morales, Jessica Nievas, Jessica no está, Jessica no toca la falta, me falta mucho. Ana Clara Pereira, Acá. Sofía Rodríguez Molina, Acá. Luna Rostán, perdón, Acá. Valentín Salomone, Mailén Sena, Acá. José Tensión, Presente. Sofía Silveira,
Eliana Sosa. Acá. Melanie Calvete dice pintado. Matías Umpierres. Acá. Néstor Vega. Pierina vi que se sumó ahí. Miranda Viera. Acá. Mira, muy bien. Ven que me falta enfermería. Presente, presente, presente. Ahí veo los mensajes. Claudia Aquino. No es Catalina. esa la lista, profe. Ah, sí, yo. Esa sos tú. Santiago García. Acá, profe. Santiago lo vi que estaba ahí. Ahí. Melina Graña. Acá. Julieta La Cruz. Angelina Orstein, enferma. Sofía Rodríguez. Acá. Victoria Rodríguez Techera. Esteban Cerrón. Victoria Cini. Acá. Esteban Cerrón no le toca. Hace unos días que no lo veo. No me quiere ponerle falta a Esteban Cerrón. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver entonces las medidas de resumen que nos faltan, que son las medidas de posición. Entonces hemos estado viendo las medidas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. En el caso de la media y la mediana tenemos para datos no agrupados, cuando los números están sueltos, ¿no? Por ejemplo, las edades de niños 10, 15, 20. Y para datos agrupados, que se acuerdan que está con intervalos de clase. Vamos a juntar, por decir de alguna forma, a todos los niños que tengan entre 0 y 4 años, entre 5 y 10 años y así sucesivamente. Ahí hay intervalos de clase. ¿Ah? Después la mediana también, que es para datos no agrupados, en la cual siempre tenemos que ordenarlos de menor a mayor. Y en los datos agrupados también están en intervalos de clase y teníamos que hacer una tabla accesoria con las frecuencias acumuladas. Las medidas de posición, vimos el rango, que era muy fácil, era el valor mayor, porque son edades, menos el valor menor, que la fórmula es límite superior menos límite inferior. La varianza también es para datos no agrupados, vieron que no trabajamos con datos agrupados. Y ustedes lo que tienen que hacer, bueno, ordenarlos de menor a mayor, les queda un poquito mejor por el hecho de que después sabes que los primeros les van a dar negativos. Bien, Bruno, ya te veo ahí que estás conectado. Algún problema de internet. Y después ustedes van también a hacer una tabla accesoria restando de cada valor la media. Después van a elevar esos valores al cuadrado y la sumatoria de todo la van a dividir entre n menos 1. En este caso, este n no es la sumatoria de la frecuencia absoluta, sino el número de observaciones. O sea, si hay 10 valores, va a ser 10 menos 1. El desvío estándar simplemente la raíz cuadrada de la varianza y el coeficiente de variación lo calculaban con el desvío estándar sobre la media por 100, les va a dar un valor porcentual, entonces siempre dividirán entre 1 y 100. El que tenga mayor dispersión, si estamos comparando dos grupos, es el que tiene el valor más alto de porcentaje. ¿Sí? O al revés, el que tiene mayor porcentaje tiene mayor dispersión de los datos. La dispersión de los datos, ¿en torno a qué hablamos de la dispersión de los datos? ¿Por qué hablamos de dispersión de los datos? ¿Se acuerdan? Dispersión de los datos en torno a la media. ¿Ah? No se olviden de eso. La dispersión es la relación que hay en torno a la media. Entonces, si hay mucha dispersión de los datos, la media no es una medida muy correcta para usar y representar como medida de tendencia central. Entonces, si hay mucha dispersión, vamos a trabajar con la media. Preguntas teóricas.
Bueno, y hoy vamos a ver las medidas de posición, también llamadas cuantiles, y vamos a ver los percentil, el cuartil y el decil. ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros tenemos un conjunto de datos, también vamos a trabajar con datos no agrupados, y los vamos a ordenar a esos datos de menor a mayor. Entonces, la medida de posición nos indica la variable por debajo que se encuentra un porcentaje de dado de observaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que todas las observaciones que tenemos, todos los valores no agrupados, representa el 100% de los datos, ¿verdad? Cuando nosotros calculamos la media, lo sumamos todo y dividimos entre la cantidad de observaciones, ¿tá? Estamos calculando, bueno, en ese caso, el valor de la media o el promedio de datos. Pero el 100% siempre usamos todos los datos. Entonces, para trabajar con las medidas de posición, el 100% de las observaciones son todos los datos. Entonces, lo que trabajamos con las medidas de posición es, dependiendo si es un decil, un cuartil o un percentil, cómo dividimos esos datos. ¿Ah? Entonces, el decil divide en 10 partes iguales a los datos. Entonces, si tenemos 100%, el decil 1 va a ser 10, el decil 2, 20, el decil 3, 30 y así sucesivamente. ¿Ah? Divide el 100% de los datos en 10 partes iguales. ¿Ah? Entonces, después vamos a usar una fórmula para calcular, bueno, qué valor corresponde al decil 2, que tiene el 20% de los datos. Los cuartiles dividen en 4 partes iguales, también al 100. Entonces el cuartil 1 es 25, el cuartil 2 50, el cuartil 3 75 y el cuartil 4 100. Y los percentiles dividen en 100 partes iguales al 100. Entonces, bueno, en este caso el percentil 1 es 1, el percentil 2 es 2. ¿Ah? Cuando nosotros queremos comparar estos valores, ¿no? Si el decil divide en 10 partes iguales al 100, decíamos que el decil 1 era 10. Entonces, es el percentil 10. ¿Sí? El decil 1 o el percentil 10 es igual al decil 1, el percentil 20 es igual al decil 2. ¿Por qué nosotros tenemos que saber a qué corresponde cada valor? Porque la fórmula, que ahora la vamos a ver mejor en la siguiente presentación, no la vamos a calcular siempre con el valor del percentil. Por más que yo les diga, calculen el cuartil 1, ustedes tienen que pensar, el cuartil 1 dijimos que era 25, porque divide en 4 partes iguales al 100. Entonces, el cuartil 1 representa el percentil 25. La fórmula, la tenemos más adelante, pero ahora volvemos para atrás por eso, es K por N sobre 100, para calcular cualquiera de ellos. Pero ¿qué pasa? Este K es siempre el valor del percentil. Por más que yo les esté diciendo, calculen el decil 2. Ustedes van a pensar que el decil 2 en 10 partes iguales es 20. Entonces es el percentil 20. Y lo van a calcular con el valor 20. ¿Ah? Bueno, los percentiles se representan con la letra P, o en este caso en la fórmula lo vamos a hablar como K. Por ejemplo, el percentil 20 es el valor bajo el cual se encuentra el 20% de las observaciones. Eso es lo que nosotros estamos calculando con estos valores, porque trabajamos con que el 100% de las observaciones son el 100% totales, pero ¿cuánto representa cada valor en esas observaciones? Entonces, para calcular el percentil 20 es, bueno, ¿dónde está el 20% de la observación? Van a ver que podemos usar también las tablas, cuando nosotros hacíamos la frecuencia relativa porcentual acumulada. Si la hacemos acumulada, bueno, ya sabemos en qué intervalo de clase está el 20%, el 40%, o bueno, el percentil 44, si hay una que es la frecuencia acumulada 44%. Igual lo vamos a ver con. Entonces, la media corresponde al percentil 50, al decil 5 y al cuartil 2. ¿Por qué es eso? ¿Se acuerdan que la mediana, la mediana deja el 50% de los datos por encima de ella más alta y el 50% de los datos por debajo de ella son menores? Entonces, la media es el percentil 50. ¿Ah? El decil 5, porque el decil 5 es el percentil 50, y el cuartil 2, que también es el percentil 50. ¿Sí? La distancia entre dos percentiles determinados sirve para comparar la variabilidad de diferentes series de valores. Entonces, si nosotros tenemos en la población A el percentil 5, son 2 años, el 5%, y el percentil 95 es 82 años, en 100 individuos, y en la población B tenemos el percentil 5 es 18 años, y el percentil 95 es 56 años, en 300 individuos.
¿Cuál hay mayor variabilidad de los datos? En la población A, ¿verdad? Porque nosotros tenemos valores muy extremos, ¿verdad? Percentil 5, 2 años, y el percentil 95, 82. Hay 100 individuos, no importa si acá decía 300, lo mismo. Este valor no es, lo importante es cuánta distancia hay entre los datos. Sin embargo, acá el percentil 5 es 18 y el percentil 95 es 56, ¿verdad? Hay menos variabilidad de los datos, ¿sí? Entonces, puede ser una pregunta, o ustedes comparen cuando lo calculen, en cuál de las dos poblaciones hay mayor variabilidad. Entonces hay mayor variabilidad en la primera, en este caso, que es la serie de individuos A, por esa distancia que hay entre el 5% de los datos y el 95%. ¿Cómo calculamos entonces los valores? Siempre los debemos calcular con el valor del percentil. Ahora vamos a ver en un ejemplo, porque la fórmula no es tan simpática, que si nos da un número entero, tenemos que hacer, buscar dos posiciones en los datos ordenados y dividirla entre dos. Y si nos da un número decimal, nosotros vamos a ir al siguiente número. Entonces nosotros calculamos esta fórmula y nos da 2,1, no importa. Vamos a ir al valor que está en la posición 3. Vieron que 2,1 nosotros lo redondearíamos a 2, pero esto no es como matemática, sino es como el cálculo del percentil nomás. Entonces, si me da 2,1, yo voy al valor que está en la posición 3. Vamos a verlo con un ejemplo. Nosotros tenemos un conjunto de datos. Lo primero que tienen que hacer son no agrupados, por supuesto, son edades nomás, así. Y siempre hay que ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Entonces, yo les pido que calculen el percentil 35 y el cuartil 1, 2 y 3. El percentil 35 vamos a usar el valor 35, porque el K es 35. ¿Recuerdan? Acá está la forma. K por N sobre 100. Este N es el número de observación. En este caso, tenemos 12 observaciones. 3, 6, 9, 2. ¿Sí? Entonces, 35 por 12 dividido 100. Y me da un número decimal, 4,2. Cuando me da un número decimal, yo voy a ir a la posición siguiente. En este caso, a la posición 5. Se cuento 1, 2, 3, 4, 5. El percentil 35 para este conjunto de datos no agrupados es de 10. ¿Aquí se entendió? Sí. Bien, siempre el K es esto. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, porque ya dice qué valor es, les pido que calculen el cuartil 1. El cuartil 1, ¿qué valor van a usar para la fórmula? 25. 25, muy bien. Está en el cuartil 250, en el cuartil 375. Entonces acá tenemos que el cuartil 1 es el percentil 25. Tenemos los datos ordenados de menor a mayor y la fórmula nos dice que si nos da valores enteros, vamos a ir a dos posiciones. Entonces en este caso me da 25 por 12 sobre 100 me da 3. Entonces voy a sumar los dos valores, el que está en la posición 3 y el que está en la posición 4. En este caso el 7 y el 8 y divido entre 2 y recién acá obtengo el cuartil 1. ¿Sí? Es parecido a como calculábamos la mediana de datos pares e impares. Lo único que acá usamos la fórmula y si tenemos un número entero, vamos a ese valor que nos dio 3, por ejemplo, y a la posición 4. Ustedes saben los números, los sumamos, dividimos entre 2 y obtenemos el valor en este caso del cuartil. El cuartil 2 dijimos que era el percentil 50, el decil 5, pero bueno, nosotros vamos a calcular igual con el percentil. Entonces 50 por 12 dividido 100 me da 6, entonces voy a la posición 6 y 7, veo qué números están y los sumo y divido entre 2. Entonces el cuartil 2 es 17,5. Y el cuartil 3, lo mismo, uso 75, porque uso el valor 100 percentil, por 12 dividido 100 es igual a 9. Entonces voy a la posición 9 y 10 y obtengo el cuartil 3. Recuerden eso, si es decimal, así me dé 4,01 acá, o 4,1, no puedo ser 1 verdad, pero bueno, 4,1, hasta siempre va a ser la siguiente posición, la posición del número entero que está ubicada en, no sé, si es 4,2, voy a ir a la posición 5. ¿No? Bueno, esa parte se entendió.
Ahora estos mismos los podemos calcular para datos agrupados, pero en una tabla. Entonces tenemos esta tabla en la cual tenemos hemoglobina en gramos decilitros, bueno, el valor es mayor o igual a 7, menor de 8 y así sucesivamente. Tenemos un total de frecuencias acumuladas y nos pregunta que calculemos qué porcentaje de pacientes hay por encima o igual a 8 gramos decilitros. Cuando decimos por encima, yo en el ejercicio creo que lo puse el mismo después. Quiere decir mayor, ¿verdad? Mayor a 8 gramos decilitros sería a partir de acá, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer la frecuencia relativa, ¿verdad? Y relativa porcentual y poner qué porcentaje hay mayor a 8 gramos decilitros, o sea, todos los porcentajes de aquí, ¿sí? Después dice qué porcentaje hay por debajo o menor, o sea, solo el porcentaje del 10, cuánto representa de 200, un 5%. ¿Y en qué intervalo está el decil 4? El decil 4 es el 40% de los datos. Entonces, cuando ustedes arman la tabla, van a armar las frecuencias relativas para responder estas dos preguntas, ¿verdad? La relativa porcentual. Acá me dice que obviamente acá tengo 5%, el resto son 95%, entonces para responder la primera, que es mayor e igual a 8, es 95%. Menor, ¿verdad? Que 8 es solo 5%. Y después me pregunta en qué intervalo está el decil 4, o sea, el 40% de los datos. Yo puedo sumar, obviamente, las frecuencias relativas directamente, o si no, hago las frecuencias acumuladas y me queda muy claro que acá está el decil 4 percentil 40 o el 40% de los datos. Si yo ahora les pregunto en qué intervalo está el decil 7, ¿en cuál está el decil 7? 10 y 11. En 10 y 11, ahí está acá el 70% de los datos. Se pone aquí el decir el 70% o el percentil 70. Cualquier valor, les puedo preguntar el percentil 92, el percentil 15, el percentil 5, si hubiera un 75, el cuartil 3, si hubiera un 25, el cuartil 1, ustedes tienen que pensar, bueno, hacen las frecuencias acumuladas y ahí obtienen ese valor. Para datos agrupados no hay que hacer ninguna otra fórmula ni nada, simplemente hacer la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa porcentual acumulada, o bueno, en ese momento sumar hasta donde lleguen al percentil que les estoy pidiendo o el cual. ¿No? Vamos a hacer un ejercicio que ya le subí. Me voy a fijar, no me acuerdo si le subí de datos agrupados. Sí, le subí este mismo. Bueno, les voy a cambiar porque no me acordaba que lo tenía hecho ese. Ahora les armo otro con tabla y le subo. ¿Tá? Pero el que le subí, el ejercicio 2, es lo mismo. Le pregunté el decir 4, el 8, sí, todo lo mismo. Así que ese está subido, pero ahora les armo otro con una tabla. Miren que ya le armo los grupos. Buen día, para los que después me escribieron. Cualquier cosa, si alguno se queda solo, porque a veces alguno se va, sale a la sala principal y ahí yo lo sumo. ¿No? Ya les armé los grupos, pero subí al Moodle, eso, porque si ya lo tienen abierto, refresquenlo, porque lo subí ahora, mientras